para la identificación y reconocimiento de la misma sociedad en la ciudad. Es un parque que lo inició un jardín botánico, en realidad siempre tuvo ese objetivo, que lo inició el ingeniero Carlos Murillo hace 39 años. El ingeniero tenía una colección, era un ingeniero industrial, con una colección muy, muy interesante de plantas y semillas, y un día, cuando ya no le cabían en su jardín, literal, fue a pedir al gobierno un espacio para poder compartir su colección con el público en general. El gobierno, pensando que pues, ahí quedaba un espacio residual, le dio un espacio en la ciudad, y a los pocos años este lugar empezó a atraer a la gente. El proyecto se hizo de manera muy intuitiva, con el paso de los años, con muy poca planeación y con muchísima intuición. Y el primer día que yo llegué ahí, obviamente lo primero que me sorprendió fue lo mucho que aprendí. Tenía muchísimo miedo de ir a un jardín botánico cuando yo no sabía nada de botánica, porque confieso, hace 15 años yo poco sabía distinguir entre una palma y un bambú. No, estoy exagerando a lo mejor, pero sí, era poco. Y cuando llegué tenía muchísimas ganas de estar en el espacio. Perdón, Cristina, pero no, creo que no da, pero yo sigo platicando. Tenía muchísimas ganas de realmente hacer este proyecto, era una oportunidad increíble de trabajar en un espacio que realmente profundamente yo consideraba importante para la ciudad. Siempre me ha interesado el desarrollo urbano, siempre me ha interesado la capacidad de la gente de comunicarse y de conectarse a través del espacio colectivo, y me interesaba muchísimo trabajar en este proyecto, pero obviamente iba con mucho miedo de pensar que yo me iba a sentir realmente como ignorante en este lugar. No solo no me sentí ignorante, me sentí incluida, me sentí parte de él y sentí realmente que la sociedad se integraba en él. Me di cuenta que en el jardín no solo se usaba para realmente con fines meramente científicos, sino realmente era un espacio de convivencia social, era un espacio representativo para la ciudad donde la gente se va a tomar las fotos de los días más importantes de sus vidas. Un espacio donde la gente va a sentarse a leer simplemente, o va a hacer ejercicio de manera como muy rutinaria. Todos los días va la misma gente a correr, a hacer yoga, pilates, tai chi y miles de cosas más. Pero sin duda es un punto de confluencia urbana, y en México tenemos el primer parque de este tipo que se hizo en América, en el continente, la Alameda, que el cual tiene muchas cosas que enseñarnos. La Alameda está en nuestra ciudad y es este lugar donde realmente empieza esta cultura en nuestro continente de esta relación de la naturaleza en un contexto urbano. Nosotros empezamos a trabajar y obviamente mi mente de arquitecto lo primero que me dijo fue: este es un espacio que no está organizado, que nunca fue planeado, fue hecho de manera intuitiva, y pues lo primero que hay que hacer es organizarlo, ¿no? Evidentemente llegamos y queremos empezar a imponer un orden que no existía ahí, y todo empezaba a chocar. Un día, y en uno de los tantos recorridos que hicimos los primeros 3 o 4 meses de trabajo, que realmente creo que casi vivimos ahí, se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer un pabellón para yoga, ¿no? Estábamos muy orgullosos de nuestra idea y la estábamos platicando. Éramos un grupo grande de gente trabajando en el jardín, y Enrique, el jardinero que llevaba más de 30 años trabajando en el jardín, puso cara como de ¿por qué harían una cosa así? Yo me quedé como diciendo, pues qué raro, pero no le parece una increíble idea. La gente hace yoga aquí todos los días, no solo podrían hacer yoga en este lugar maravilloso, sino tai chi y las cosas que quisieran, ¿no? Pilates y quién sabe cuánta cosa. Me fui, llegué a mi casa en la noche y me quedé pensando por qué Enrique hubiera dicho que esto, o hubiera pensado que no era una buena idea. Al poco tiempo nos dimos cuenta, realmente pensándolo bien, que un pabellón de yoga hubiera impuesto un espacio para hacer una actividad que se hacía de forma totalmente intuitiva en un espacio cualquiera o distinto cada día en el jardín. Hubiera impuesto una carga de horarios, de programación, incluso a lo mejor, y quién sabe, hasta de costo en algún momento.
hubiéramos cambiadole completo el sentido de la actividad que hoy sucede en el Jardín Botánico. Y entonces me di cuenta realmente qué era el sentido de cómo intervenir en un lugar así, cómo realmente pensar que la naturaleza misma del lugar, combinado con la intuitividad de la gente al utilizarlo, era la clave para seguir con el proyecto. Entonces decidimos entender que la naturaleza que existía era el orden que se necesitaba. La entendimos a través de los árboles más importantes que había ahí. Y lo único que hicimos fue adaptar las nuevas intervenciones que eran necesarias al espacio. En esta forma hicimos intervenciones lo más, de alguna forma, disgregadas posibles, que pudieran conectar zonas del jardín que no estaban exploradas. Lo primero que hicimos fue hacer una clasificación científica de todas las plantas que había ahí, porque había cierto conocimiento de lo que se tenía, pero nunca nadie había hecho una clasificación específica. Nos dimos cuenta qué especies eran las más representadas en el jardín, cuáles había que reforzar los ecosistemas, qué movimientos hacer, como este pequeño puente que está en un estanque que existía para conectar la colección de las palmas, o hacer un estanque para que, además de reforzar el ecosistema con la humedad necesaria para la colección de los bambús, pudiera generar también un espacio de estar distinto en el jardín. Cómo poder abrir pequeños nichos de descanso, introduciendo bancas muy simples o hamacas. Cómo realmente nada más proteger al jardín para que la gente pueda hacer las actividades de la misma forma que las hacía hasta el momento que nosotros llegamos. De alguna forma nos parecía muy interesante también que la gente pudiera tener más contacto con cómo el jardín vivía, y decidimos exponer el riego. Es un riego muy sencillo por gravedad, tiene un río que, por suerte, además por topografía, capta el agua, la permea en el jardín y regresa. Entonces creíamos que era un sistema muy interesante, lo expusimos, y empleamos algunos elementos arquitectónicos para que la gente pudiera darse cuenta de este sistema. Abrimos caminos donde no había, para entender algunos espacios y algunas especies específicas. Trabajamos un poquito con paisaje, con elementos para poder resaltar una u otra especie. Y de la misma manera se introdujo un programa de arte, que en realidad fue la razón por la cual yo llegué ahí. El presidente del patronato de este parque decidió empezar a poner piezas de su colección en el jardín. Y en un momento se dieron cuenta que el proyecto se empezaba a volver más ambicioso, porque invitó a al curador Patrick Charpenel a que pudiera hacer una selección del arte que se iba a meter. Y fue cuando me invitaron a mí para entender cómo este arte podría realmente integrarse al Jardín Botánico. Lo primero que pensamos, para mí, fue invitar a Taller de Operaciones Ambientales, Emiliano García y Lara Becerra, que fueran como mis cómplices. Ellos hacen ecología del paisaje, y decidimos en conjunto, entre todos, entender que este era un jardín botánico y que lo más importante era que este jardín botánico prevaleciera como tal. El arte venía a apoyar el jardín botánico, sin embargo, la pretensión y la ambición del programa de arte era muy grande. Entonces, ¿cómo integrar este programa de arte con artistas de los más renombrados del mundo, que pudieran integrar piezas en este lugar y no se volviera exactamente el arte y no la parte botánica, que fuera lo más importante? Se dio casi de manera automática. Invitamos a los artistas, a cada uno de ellos, al jardín, y generaron piezas que podían estar en un museo, pero que sin embargo no producirían las reacciones que producen como están aquí, ¿no? Esta es una pieza de unos artistas americanos que se llaman Alora y Calzadilla, o piezas contemplativas como esta de Adrián Villar Rojas, un artista argentino, o esta pieza de un artista estadounidense que se llama Dan Graham, que en realidad es un pabellón que juega con las perspectivas y las relaciones visuales que se generan a través de la geometría, pero que se ha vuelto hoy el marco de las fotos más importantes de la gente, de los días más importantes de la gente en Culiacán. O esta pieza del artista Francis Alice, que decidió dar muerte a su bocho en el jardín,
que obviamente el día que llegó y yo tomé esta foto, esta gente decía, ¿cómo es posible que haya venido un chilango, porque traía las placas del DF, borracho a estrellarse en nuestro jardín? Metros más adelante hay una cédula y es como empieza a integrarse el arte a la sociedad, cómo la gente empieza a integrarse además de una forma muy distinta al arte, de manera cotidiana, de manera muy paulatina, entendiendo qué es el arte. Esto es increíble, es algo que el arte contemporáneo ofrece y que no ofrecen otras cosas, ¿no? Y es aquí también cuando te das cuenta, otro aprendizaje enorme, que fue casi automático, en que con el presupuesto que teníamos aquí podíamos haber hecho realmente el mejor museo que tenía Culiacán. Un museo increíble, totalmente en una caja blanca perfecta, ambientado para recibir las mejores colecciones del mundo. Sin embargo, la gente no hubiera estado ahí, no hubiera integradose con ese arte como está haciéndolo aquí. Y el arte contemporáneo tiene esa oportunidad. Entonces, integrarlo en el espacio público es una increíble herramienta también para poder integrar la cultura al espacio, a la sociedad. Este es un pabellón que hizo un artista danés, Olafur Eliasson, alemán, perdón, que hizo un pabellón geométrico muy bonito, que parece muy sencillo y muy inocuo. Sin embargo, realmente nos enseña que existen estaciones en Culiacán, ¿no? En Culiacán la gente suele decir que hay una estación que es infierno porque hace mucho calor, pero en realidad hay 4 estaciones, igual que en todos lados, y las plantas nos los pueden decir muy claramente, ¿no? Entonces, en este pabellón, con esta planta que escogió Olafur, se puede entender en el momento en el cual es verde, está llena de flores, es perenne y está totalmente limpia y vacía, sin hojas, ¿no? O esta pieza de un artista que se llama Richard Long, que en algún momento estuvo expuesta en Nueva York en una plaza intocable con su cédula, y que aquí se ha vuelto el escenario de picnics, la casita de la iguana, la plataforma de las fotos, y cosas que en realidad podrían estar dentro de un museo, hoy se vuelven parte de la cotidianidad, ¿no? Una pieza de un artista mexicano, Marcos Rountree, que se vuelve un espacio lúdico, una pieza de Roman Onda que también juega con la perspectiva, pero se vuelve otra vez un espacio lúdico, un pabellón de una artista brasileña, en fin, piezas que realmente han integrado esa parte social que tiene el jardín, que le han dado un enfoque cultural, pero sin embargo no ha dejado de existir o prevalecer esa importancia botánica que tiene el lugar. Esta es una pieza de un artista, James Turrell, que es un observatorio, permite observar de manera distinta cómo se mete la luz en el paso del día, cómo se ve el amanecer y el atardecer. Se ha vuelto muy popular, ahora resulta que el jardín en cierta época del año hasta las 4:30 de la mañana ya hay gente para poder ver la pieza y poder así realmente integrar el arte con este espectro botánico ha sido el gran reto, ¿no? Y nosotros en términos de arquitectura lo que hemos hecho es tratar de que la arquitectura haga esas veces también, ¿no? Que la arquitectura no imponga de entrada una huella muy importante en un sitio específico, sino que por la fragmentación de los elementos pueda permitir que el jardín pueda igualmente convivir tanto con los espacios que son necesarios para desarrollar el programa, como con los espacios naturales del propio jardín, ¿no? Entonces, por así decirlo, nos pidieron un pequeño auditorio para poder pasar un video introductorio en el jardín para cuando la gente contratara un audio tour. Ellos se imaginaban un cuarto cerrado con aire acondicionado para poder estar mientras las inclemencias del clima en Culiacán son un poco importantes, y nosotros decidimos hacer un auditorio abierto. Al principio fue casi imposible la discusión, tardamos mucho tiempo en convencerlos que era la mejor manera de introducirte al jardín botánico. Decíamos, bueno, si vas a estar 3 horas escuchando un audio tour en el jardín botánico, pues más puedes estar 7 minutos viendo un video en el aire abierto y no necesitas aire acondicionado.
utilizando herramientas como los mismos propios árboles del sitio para poder generar la sombra necesaria para poder ver el video y haciendo un pequeño gesto arquitectónico que pudiera diferenciar espacios como el vestíbulo o el auditorio interior. Y hoy en día, pues este espacio no solo se utiliza para ver el video introductorio, sino también para pequeños festivales de cine, conferencias, y hasta últimamente ahora resulta que hacen un festival de cine para perros y los perros ven el cine ahí. Literal, no tengo fotos, me encantaría, pero lo que hicimos en términos, la estrategia arquitectónica fue fragmentar el espacio. Fue realmente entender que el programa podía reducirse en su más mínima expresión. Si era un auditorio, pues era el auditorio y ya. El auditorio que necesita baños, que necesita cafetería, que necesita, bueno, pues todos esos son edificios aledaños que le dan servicio, pero que además te permiten siempre entender que estás en un jardín botánico. Entonces, esta es la zona de servicios educativos y lo que hicimos aquí fue tener el pequeño auditorio, el salón educativo para niños y el área de servicios. Estás en el auditorio y tienes que ir al baño o estás en el salón en una clase y tienes que ir al baño, tienes que salir. Si está lloviendo, te mojas, pero si hay un pajarito, lo escuchas y si hay viento, lo sientes. Y es muy importante para nosotros, era muy importante para nosotros en todo el proceso de diseño, hacer espacios que siempre te recordaran que estás dentro de un jardín botánico. No estás en medio de la ciudad viendo una conferencia cualquiera, no estás viendo una película en un centro comercial, estás dentro del jardín botánico y nos permitimos hacer todas las estrategias posibles para que la arquitectura te lo recuerde siempre. En términos estructurales es solo una concha, por así decirlo, de concreto de 30 centímetros. Esto nos permitía que usáramos un material que fuera todo, que fuera la definición estructural, la definición estética, la definición de aislamiento térmico, que además resultó muy, muy efectiva, ¿no? Yo al principio, trabajando y desarrollando el proyecto, decidimos utilizar un concreto con pellets para poder, en teoría, y yo decía, estaba muy escéptica al asunto, bajar la temperatura interior de hasta 10 grados, y es cierto, comprobado, pero además también creíamos que era un material que podía ser este elemento que pudiera ser, de alguna forma, el punto de diálogo con la naturaleza, de la arquitectura con la naturaleza. Nos interesaba de alguna forma que el jardín también empezara a comerse los edificios, de alguna forma lo incentivamos a través del uso del escurrimiento del agua pluvial, como se ve en esta fotografía, y de alguna forma mi idea es que ojalá algún día la naturaleza vuelva a tomar o reclamar esos espacios de nuevo y estos edificios se conviertan casi parte de ese propio jardín. Los edificios, como dije, son utilizados de maneras muy diversas. El arte también se ha relacionado con los edificios. Aquí hay una pieza de unos artistas de aquí que se llama Tercero un Quinto, que enterraron las ruinas de lo que era anteriormente el Salón de Servicios Educativos para poder generar este paisaje irregular que se usa de maneras lúdicas muy distintas. Otro conjunto de edificios que hicimos fue el acceso norte y aquí lo que decidimos hacer fue generar un elemento con la misma estrategia de dividir el programa en lo que más se puede, generar un elemento diferenciador que le diera de alguna forma esta relevancia al acceso. Entonces hicimos 2 edificios que flanquean estos paraguas que les hemos llamado paraguas de acceso, que generan sombra y generan este espacio de encuentro, de identificación del acceso del norte del jardín. Hay una taquilla, una tienda y un espacio de oficinas. Y otra vez hicimos la misma estrategia, el mismo sistema estructural, la misma materialidad, de alguna forma también para generar un sistema de identificación de la arquitectura dentro de este organismo que es el Jardín Botánico, ¿no? Creo que uno de los procesos más enriquecedores de trabajar aquí es que hemos tenido la oportunidad de, bueno, planeamos hace 15 años, hicimos un plan maestro, diseñamos casi todos los edificios, no todos, los hemos construido de poquito en poquito, entonces hemos visto cuáles son las posibilidades de nuestra arquitectura en el jardín, cuáles son los resultados, cuáles son las fallas y cómo podemos recurrir otra vez
a volver a actuar y a volver a entender y a regresar. Y eso ha sido realmente una oportunidad increíble, ¿no? Yo creo profundamente que la arquitectura necesita de esas posibilidades para poder realmente perdurar, prevalecer y ser un agente que puede otorgar calidad de vida, ¿no? Otorgador de calidad de vida. Después de varios años de trabajar en el Jardín Botánico, 6, 7, nos pidieron una nueva serie de edificios que no estaban planteados en el principio. Decidimos seguir la misma estrategia, sin embargo aquí decidimos usar geometrías descritas. Es un proceso que la oficina tuvo de cambio, que no me voy a dedicar a explicar porque podría hablar 3 horas del tema y entonces nos va el tema a otro lado. Pero quería como hacer énfasis en que seguimos pensando que teníamos que utilizar la misma estrategia de dividir la estructura en los volúmenes lo más posible, de seguir utilizando un mismo material como un material que define la estructura, la definición estética y la definición de aislamiento. Aquí teníamos un edificio de bodegas, de servicios para los empleados, laboratorios, y decidimos utilizar el ladrillo, el bloque de concreto. Usamos bloque de concreto para todo. La estructura principal es la que nos da las posibilidades de aberturas, es la que nos da la definición estética final. Y también el arte se relaciona aquí. Aquí hay una pieza de Pedro Reyes que hizo una serie, hizo 1000 palas con el polvo que sacó de aplastar armas recogidas por el ejército en la lucha contra el narcotráfico en Culiacán. Y con eso, la pieza que se llama Palas por Pistolas, tenemos ahora 1000 palas en el jardín, que todas están hechas con este hierro que alguna vez perteneció a armas utilizadas para la violencia y el narcotráfico en esta región. Este espacio, como les dije, tiene un pequeño herbario que es para el laboratorio, tiene unos laboratorios para el jardín, para poder llevar toda la parte científica del jardín. Y creo que uno de los elementos más impresionantes de este jardín es que de verdad no encuentro persona que viva en Culiacán y que me diga mi jardín botánico. Y creo que el hacer arraigar un espacio público de esa forma a la ciudadanía es la forma de entender cómo podemos realmente generar esta relación que es muy generosa, que es muy, muy productiva y que puede realmente llevarnos a tener generaciones y generaciones mejores en cuidados del medio ambiente. Yo vengo de una ciudad, la Ciudad de México, que está construida arriba de un lago. Entonces, la relación entre agua, naturaleza y ciudad es algo que vivimos todos los días, ¿no? Es algo que está abajo de nuestros pies, es algo que nos hace movernos bastante en la ciudad y es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Ya lo hicimos, ya construimos una ciudad arriba de un lago, ahora cómo trabajamos con él, ¿no? Es algo que me ha llenado la mente muchos años. Y nos invitaron a hacer un proyecto en Mazatlán, en el centro de la ciudad de Mazatlán, en donde había una laguna, de alguna forma una laguna de remediación natural, que siempre estuvo abandonada. Así estaba el lugar cuando llegamos, siempre fue considerado como un espacio residual de la ciudad. La ciudad se construyó hasta donde ya no podía más porque había agua y no vaya a ser que le toquemos porque se nos inunda. Y entonces dijeron, bueno, en teoría, que además en algún momento después de esto se trató de rescatar, se llamó Parque Central y estaba en algún sentido un poco abandonado, con construcciones que no tenían ninguna integración con el hecho de tener una laguna de remediación ahí. Y aquí decidimos otra vez volver a invitar a Taller de Operaciones Ambientales a trabajar con nosotros. El reto era entender cómo poder hacer un parque urbano en una condición así, en un lugar donde había una falta de cuidado ante la naturaleza,
había una necesidad importante de espacios de calidad recreativos, había alternativas limitadas para el visitante y creíamos que el Parque Central podía proponer esto. Es un parque muy grande en medio de la ciudad, se comparaba con la Villette en Francia o con el Jardín Botánico de Culiacán en tamaño o con el Brooklyn Park en Nueva York, y puede realmente generar un impacto muy grande en la ciudad. Entonces empezamos a analizar la ciudad de manera mucho más macro y entender cómo este parque pudiera integrarse no solo ecológicamente a todo el sistema de ríos y flujos hídricos de la ciudad, sino también cómo se podía relacionar en términos naturales a todos estos espacios verdes que hay en la ciudad, generando circuitos y generando conexiones, reforzando los parques, la red de parques que pudieran como de alguna forma extender estos brazos del Parque Central hacia el resto de la ciudad. Y luego, ¿cómo diseñar el Parque Central? ¿Cuáles eran las estrategias a ubicar? Obviamente hicimos un levantamiento importante, un estudio de las preexistencias, del área de flotación de la laguna, ¿no? de la laguna que crece y decrece, de las intenciones de programa, la que la ciudad tenía integrados algunos programas deportivos, los árboles integrantes existentes, qué espacios abiertos había, cómo podíamos integrarlos al proyecto, cómo poder trabajar con el agua, la naturaleza y las necesidades de la creación de un parque urbano para la ciudad. Hicimos toda una propuesta de un sistema hídrico importante para poder realmente que este sea el vaso regulador en caso de un huracán o de un evento de tormenta fuerte, cómo de alguna forma no arruinar ese hecho que esta laguna tiene que servir para eso, y cómo al mismo tiempo trabajar para que este sea un espacio recreativo que pueda toda la ciudad vivirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma tratamos de trazar o de trabajar con esta idea de sobreponer estas capas al parque y entendiendo que la relación aquí tan sutil del agua que existe y no existe es lo más importante, porque obviamente representa un espacio muy, muy grande. Al final diseñamos este parque que ya está en proceso de consolidación, no puedo decir construcción porque obviamente el parque natural ya existía, nosotros agregamos la red de caminos, de espacios recreativos y demás, y sabíamos que este parque iba a tener dos grandes programas, por un lado un museo y por el otro lado un acuario. Nosotros estábamos encargados de hacer el parque con sus espacios deportivos, logramos convencer a la ciudad que tenían que cambiar la circulación de una calle que partía al parque para poder reforzar la integración de este espacio completo, cambiar los usos de suelo, trabajamos con la ciudad para integrar, como dije, las redes de parques naturales y empezamos, bueno, la construcción del parque. Hicimos también una serie de talleres con la gente de Mazatlán, entendiendo qué era lo que necesitaban, programas recreativos, programas para niños, algunos pequeños espacios como talleres y salones, programas para hacer deporte y finalmente hicimos el diseño del parque, que ahora está en construcción y tiene unos 6 u 8 meses más de trabajo para estar terminado. Cuando ya estábamos en ese proceso nos dijeron, creemos que el acuario que está en el parque pues no parece un acuario. ¿Qué tal, Tatiana, que nos diseñas un acuario que parezca acuario? Y ahí vino mi gran dilema, ¿qué hacer? ¿Cómo pensar, cómo diseñar un espacio que yo considero que es de los más representativos del hombre controlador del universo, ¿no? Como este mural que me encanta de Diego Rivera. Un acuario es un lugar para ver aquella vida que los seres humanos no podemos acceder, ¿no? Entonces, ¿por qué no la traemos a nosotros para así poderla ver? Me parecía un poco difícil pensar que nosotros queríamos hacer ese acuario y queríamos hacerlo ahí. Sin embargo, al empezar a platicar con la gente encargada del lugar, en realidad nos dimos cuenta que le podíamos dar un giro increíble a pensar que se podía volver el centro de investigación del Mar de Cortés más importante de México, del Mar de Cortés, y por lo tanto del mundo.
No existe uno como tal, existen muchos esfuerzos y sin embargo no hay un lugar donde sea un centro educativo, recreativo y realmente demostrativo de lo que es la vida del Mar de Cortés y de lo que debe de ser y cómo la debemos de proteger. Es entonces cuando entendimos que no solo la vida que no vemos la podemos traer para verla y protegerla, sino para cuidarla y entender cómo cuidarla. Es entonces cuando decidimos, bueno, ok, sí podríamos hacer un acuario. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos un acuario en este lugar que en algún futuro se va a inundar? Y en un futuro no muy lejano, ¿no? Porque el mar va a subir y el parque podría quedar completamente cubierto. ¿Cómo concebir entonces un edificio que va a ser que hoy va a ser usado por la naturaleza, pero que en algún día a lo mejor va a ser tomado por la naturaleza? Y decidimos hacer eso, decidimos hacer un edificio que no es un edificio, que es simplemente una ruina arquitectónica que fue invadida por la naturaleza y que la naturaleza tomó este espacio. Esa es la idea con la que concebimos el proyecto y es con la idea con la cual desarrollamos todo el ciclo, por así decirlo, de este lugar, ¿no? De alguna forma quisimos hacer ya representativamente estas acuarelas que remiten a un tiempo pasado, pero que están hoy. Creo que tenemos que entender que la naturaleza tiene unos tiempos muy distintos a los del ser humano y que la arquitectura, de cierta forma, también en algunos momentos llega a esos lugares, ¿no? Es un acuario que tiene en realidad como 4 grandes áreas: una área dedicada a las aguas profundas, una área dedicada a las costas, una área dedicada, a las aguas menos profundas, un área dedicada a las costas y el centro de investigación del Mar de Cortés. Áreas de servicios, auditorio, tiene un aviario y nosotros lo que decidimos fue incluir un gran jardín botánico, no tan gran jardín botánico, pero un jardín botánico que es aquel que te introduce al acuario. De alguna forma está en la parte de arriba, nos interesaba que la gente subiera, se sumergiera al edificio y después se integrara en todo este recorrido. Es un edificio que está en obra, en construcción, empezó hace 4 meses y que en realidad otra vez es esta arquitectura que trata de volverse ese amigo o compañero, platicador que dialoga con la naturaleza y que de alguna forma la permite ser, pero también la integra y también de alguna forma, ojalá, y algún día, como en estas imágenes, incluso la invada. Pues con esto termino y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Tatiana, Carlos y todos los que participamos en este momento de intercambio, y todos a ustedes muchas gracias por asistir y pues bueno, la disposición por tener este espacio de intercambio. Los invitamos ahora a pasar a nuestra expo comercial. Tenemos las sesiones comerciales con todos nuestros proveedores, así como les invitamos a ver su programa, ya que durante este espacio, en unos minutos, unas horas, tenemos sesiones con la World Urban Parks y pues bueno, sesiones educativas también. Muchísimas gracias a todos y un aplauso a ustedes. Bienvenidos. Todos los que utilizamos audífonos para traducción simultánea, favor de devolverlos en la entrada. All of those who used headphones, please return it to the place where it was given to you. Thank you.